nuestra serie de reglas de derivación. Ahora analizaremos en detalle qué sucede con la regla que cuando tengo una suma de funciones, ¿no? La derivada de una suma de funciones. Así es que veamos qué es lo que nos dice la regla en este caso. Recordando, cuando yo tengo la derivada respecto a x de la suma de f de x más g de x o f de x menos g de x, les había comentado que la derivada es un operador lineal, ¿no? Sería derivada de la primera función más o menos derivada de la segunda función. Pero veamos esto mejor con ejemplos para que entendamos a qué se refiere con esto de que la derivada es un operador lineal y que es repartir la derivada para cada función y todo ello. Así es que, primero, recordando los videos anteriores, pues básicamente ya sabemos cómo se deriva, por ejemplo, una función que sea así o cuando está multiplicada por una constante. Muy bien. Pero veamos qué pasaría con una función que sea una combinación quizás ya de algunas funciones. Supongamos que fuese así, ¿no? X al cubo más x a la quinta. Ok, vamos a aplicar la regla tal como está y después la haremos de forma más rápida, ¿ya? Más práctica. Pero primero apliquemos esta regla para que se entienda a qué se refiere. Muy bien, supongamos que yo tengo x al cubo más x a la quinta. Esa es mi función. Ya, supongamos que yo quiero calcular la derivada, que ya sabes que lo puedo escribir como derivada respecto a x de la función, siguiendo esta notación, o de la forma rápida, ¿ya? Yo voy a hacerlo aquí primero utilizando esta notación tal como está, y después lo haremos utilizando la notación más compacta. Entonces aquí tendré lo siguiente, será derivada de quién, pues yo quiero derivar la función f de x. ¿Respecto a quién? Respecto a la variable x. Es igual. Muy bien. Derivar la función f de x sería pues derivar, la derivada de la función respecto a x sería derivar f de x, que f de x es ¿quién? Pues f de x es x al cubo más x a la quinta. Y esto es lo que nosotros entenderemos aquí, que sería como una suma de dos funciones. O sea, tú tienes que imaginar a esto como que fuera el f, que depende de x, y esto el g, que depende de x, para que tenga esta forma, o sea, la suma de dos funciones. ¿Ya? Entonces, aplicando lo que me dice aquí la regla, esto sería igual a lo siguiente. Mira, paso a paso sería así. Derivada respecto a x de la primera función. La primera función es x al cubo. Eso sería el f de x para nosotros. Más porque es una suma. Derivada respecto a x de quién, de la segunda función, que en este caso es x a la quinta. Y sería así. Y listo. Y estas derivadas ya las puedes hacer, porque estas ya las hemos resuelto con las reglas anteriores. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x al cubo? El 3 cae por aquí, sería 3 por x, al exponente 3 le quitas 1, 3 menos 1, 2, sería 3x al cuadrado. Más, lo mismo, 5 cae por aquí, sería 5 por x elevado a 5 menos 1, 4. Y esta sería la derivada. Por lo tanto, la derivada de x al cubo más x a la quinta sería 3x cuadrado más 5x a la 4. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente eso es lo que me dice esta regla. Pero de forma práctica, ¿no? De forma práctica para no estar haciendo esto paso a paso. Porque imagínate que tuvieses una función que tiene unos 8 términos y si ves a cada término como que fuese una función, ¿no?, diferente, pues tendría que hacer eso, ¿no? Repartir la derivada para cada uno y así, ¿no? Si hay constante, la constante sale y todo ello que hemos visto antes. Pero eso ya no lo hacemos, sino que lo hacemos ya de forma más práctica, saltando pasos. Supongamos que yo tengo la siguiente función. Mira, tengo la función f de x es igual, vamos a combinar de todo ya. Voy a tener 3x al cuadrado menos 5x al cubo más 6x más 10, por ejemplo. Ya, tengo esa función. 3x cuadrado menos 5x al cubo más 6x más 10. Que esto, como te digo, lo puedes ver como que esto fuera una función, no sé, que fuera g de x, que esto sea h de x, que esto sea m de x y que sea n de x, y tendrías que aplicar esto. Pero no hacemos eso, ¿no? Sino que ya lo hacemos de forma más rápida, porque ya entendemos qué es, o bueno, qué me dice la regla. Entonces, ¿cómo hacemos esto? De la siguiente forma, digo, f' de x
será igual a lo siguiente, y aplicamos las reglas que ya conocemos. Primero derivo todo esto. Ya sabes, el exponente que está por aquí multiplica, ¿no? Porque 3 por y ese 2 multiplicando. 3 por 2, 6 por x, y al exponente le quitas 1. 2 menos 1, 1. Pero ese 1 ya no se coloca, se sobreentiende. Se deja así. Menos. Otra vez lo mismo. Exponente cae por ahí. 5 por 3, 15. Por x elevado a, al exponente le quitas 1. 3 menos 1, 2. Muy bien. Más, aquí es 6 por x elevado a 1. Este 1, lo mismo, multiplica. 6 por 1, para empezar aquí es más, 6 por 1 es 6. Y aquí te queda x elevado a 1 menos 1, ¿te acuerdas aquí? Sería 1 menos 1, que te queda x a la 0, y x a la 0 es 1. O sea que aquí es 6 por 1, y 6 por 1 es 6. Por lo tanto aquí solamente te va a quedar 6. Ya que si recuerdas el video de cuando vimos, la derivada de 6x sería solamente 6, ¿no? Más derivada de 10. 10 es una función constante y la derivada de las constantes es igual a 0. Por lo tanto, la derivada queda así. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función que nos han colocado ahí? Pues su derivada sería 6x menos 15x cuadrado más 6. Que si gustas lo podrías ordenar, ¿no? Porque ahí está desordenado respecto a los exponentes. Puedes colocar primero el exponente cuadrático, que sería menos 15x al cuadrado, después el exponente lineal 6x y al final el número, más 6. ¿Ya? Bueno, solamente como para darle orden, pero al fin y al cabo es lo mismo. Siguiente ejemplo tenemos g de x es igual a 9 medios de x elevado a 4 más 5 de x elevado al cubo menos 10 tercios, por ejemplo. Ya, digo, derivada de g' de x es igual, a ver, aquí tendrías 9 medios por 4. Vamos a hacerlo paso a paso ya. Sería 9 medios que multiplica aquí al 4, que multiplica a x y le quitas 1 al exponente. 4 menos 1 sería 3. ¿Listo? Más 5 por 3, 15. Que multiplica a x y le quitas 1. 3 menos 1, 2. Ahí está. Menos función constante. No tiene x aquí, ¿no? Función constante, su derivada es 0. Sería menos 0. O sea, así. Muy bien. Mitad de 2 es 1. Mitad de 4 es 2. 2 por 9. Multiplicamos y me va a quedar que g' de x, o sea, la derivada de la función g de x es igual. 9 por 2 sería 18 y me quedaría 18 por x al cubo más 15 por x al cuadrado. Y esta sería la derivada para esta función de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente a eso se refiere esta regla que hemos visto aquí al inicio. Ya, fíjate que al inicio aplicamos la regla tal cual. Pero evidentemente, como te dije, no es lo más práctico estar haciendo esto. Aunque bueno, yo a veces recomiendo que lo puedas hacer al inicio, solo como para que tengas la formalidad, ¿no? La formalidad matemática, de hacerlo así, paso a paso. Y una vez que ya entiendes esto, de a qué se refiere esta regla, pues ya puedes hacerlo así de forma directa. Ya, pero es porque ya entiendes el proceso. ¿De acuerdo? Pero por eso las reglas son así, ¿no? Nos establecen esto y en base a eso podemos hacer esto de aquí. Ya, entonces, bueno, evidentemente aquí, como estamos empezando a ver las reglas, yo al inicio estoy haciéndolo de esta manera y después ya lo estamos haciendo de manera más rápida. Conforme vayamos avanzando en los videos que sigan, veremos ya, pues cuando hagamos alguna derivada, pues ya lo haremos de manera más rápida, ¿no? Porque ya hay cosas que ahorita estoy explicando, entonces, bueno, es importante que también si van a ver los videos, pues los ven en forma secuencial como para que vayan viendo todo así en detalle. De acuerdo que en los videos de más adelante, pues seguramente una que otra cosa puede hacer que la recuerde, pero si es que empezamos a recordar todo, el video se va a hacer largo y ya nos saldremos del tema y empezaremos a ir por un lado y por otro. De acuerdo, así es que bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención.